Mm. Bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Hacia la Meta a través de unasolafe.org y también a través del caminodeverdad.com. Discúlpenme, hermanos, tuve que hacer esta pequeña pausa. Mi hermano Sergio Luna acaba de llegar aquí a la casa de visita, así que bueno, pues tuve que abrir la puerta y dejarlo entrar. Tuve que dejarlo entrar. Pues sí, no Ni hay modo, más, no hay brother. más. Es Si que no no te nos dejan, vas, la vez pasada pues no te quisiste ir, ¿verdad? ¿verdad? Nada, no Sí. es cierto. Gracias, hermano, por tu visita. Y pues bueno, voy empezando apenas, así Está que bien, es bueno. no estaría de más, ¿verdad? Alguna explicación extra acerca de Efesios. Estamos viendo el panorama de la Biblia. Estoy aquí en Efesios. Le decía a los hermanos que el versículo clave, pues pudiéramos sugerir varios. Bueno, tengo aquí varios versículos claves, los acabo de mencionar. Pero un versículo que pudiera encerrarnos todo, creo yo, que es el capítulo 5 versículo 23, porque nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En esa sencilla frase, a mí se me hace que encierra todo. Pues claro que sí, porque es donde es el enfoque del apóstol Pablo, ¿verdad? A los hermanos en Éfeso, querernos ayudarnos a entender lo importante que es ser obedientes, ¿verdad? Ser uno en Exacto. unidad. Y la única manera de poderlo hacer es a través de la obediencia a Cristo Jesús. A través de la obediencia de Cristo Jesús y en lo que es en la iglesia. Así Precisamente es. es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, esta hermosa carta, que usted está siguiéndonos aquí en las diapositivas, esta hermosa carta escrita por Pablo desde la prisión, Efesios capítulo 3, versículo 1, desde Roma, tiene la finalidad de hablarle a nuestros hermanos y a nosotros de la importancia de la unidad, precisamente lo que está diciendo el hermano, en la iglesia. En sí, recordarles lo importante que es la iglesia para nosotros y para el Señor. Entonces, a través de cada capítulo observamos cómo el apóstol de los gentiles menciona singulares características de la iglesia, sin olvidar que menciona las inigualables bendiciones que cada cristiano goza cuando pertenece, cuando está dentro de la iglesia del Señor. Entonces, la frase en Cristo en esta carta aparece aproximadamente unas 30 veces, ¿no? De esta manera resalta que los que están en la iglesia, los que están en Cristo y en Él, se obtienen las bendiciones celestiales. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo, resalta al final, ¿no? Yo tengo resaltado al final aquí, Sí. en Cristo, ¿no? Es importante eso porque precisamente el día de ayer predicaba que todos creemos, ¿no? Que vamos a ir al cielo. Bueno, la gente cree que todos van a ir al cielo y no importa lo que hagas, todos al final vamos a ir al cielo. Bueno, las bendiciones son para los cristianos. Sí, ¿verdad? Y es importante también mencionar esto, ¿verdad? Porque es necesario saber, es como ayer también, pues yo predicaba también algo parecido en cuestión de los ¿Te copiaste de principios. mi predicación? Sí, algo parecido, te tuve que ver. Principios, ¿verdad? Que aprendemos de los magos que fueron a buscar a Cristo, ¿verdad? ¿A quién estamos buscando? ¿Para qué lo estamos buscando, verdad? ¿Y qué haríamos si lo encontráramos, verdad? Es importante y Pablo quiere darnos eso a nosotros, ¿verdad? Porque es importante para entender en este libro. Correcto. Este, Cristo es la clave de todas las cosas. Ujú. Y en la carta de los Efesios nos habla de Cristo y de la iglesia, ¿no? ¿Dónde vamos a buscar a Cristo? Exacto. En la iglesia es en el único lugar, hermanos, la iglesia que Él estableció, no cualquier iglesia, entre comillas decimos iglesia, pero la única iglesia que Cristo estableció, pues es la de Él. Así que las bendiciones, el lugar donde encontramos a Cristo, el perdón de pecados, todas las cosas las vamos a encontrar, las bendiciones celestiales, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces, en esta epístola encontramos que la iglesia no es ese plan B que la gente piensa, es decir, no es una segunda opción, no es la segunda oportunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la gente cree, o alguna gente cree, ¿verdad?, que Cristo fracasó al venir a poner su reino. Dicen que fracasó porque fue asesinado, porque fue crucificado, así que va a tener que regresar otra vez para establecer el reino, ¿verdad? El reino que él había prometido. Mientras que viene, pues puso la iglesia. Exacto.
Pero es lo que piensa la gente, pero no es ese plan B que la gente piensa, ¿no? El reino es la iglesia. El reino, de verdad, dice Juan capítulo 18, versículo 36, dice el apóstol, perdón, dice el Señor Jesús, mi reino de este no mundo. es de este mundo, ¿verdad? Es un reino espiritual. Entonces, además, ya estaba planeado que Cristo muriera, ya estaba dicho, ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 20, Juan 10, versículos 17 al 18. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la iglesia, hermanos, no es la muestra del fracaso de Cristo. Al contrario, la iglesia es la muestra de la victoria de Cristo, Así es. ¿verdad? Sí, porque es una esperanza. Pablo nos menciona en Tito 1:2, ¿verdad? Que es la esperanza que Dios preparó desde antes del principio de los tiempos, ¿verdad? Es algo bien importante, que la esperanza solamente viene a través de Jesucristo, una vez más. Exactamente, a través de Jesucristo. Y otra vez, ¿dónde encontramos esa esperanza? Pues dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia del Señor. Entonces, en la muerte de Cristo se cumple toda profecía. Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? No ha venido para abrogar la ley, sino para Para cumplir. cumplir la ley. Y el fin del antiguo pacto, ¿verdad? Es Cristo, es la muerte de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 10, donde dice el Señor, ¿verdad? Quita esto primero, ¿verdad? Para establecer esto último. Palabras más, palabras menos. Versión Asael. Versión Asael, Colosenses capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? El fin del Antiguo Testamento es Cristo, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Cuando muere el Señor Jesucristo, bueno, él no estableció la iglesia antes de morir. Si no vemos el establecimiento de la iglesia, ya el resucitado, allá en Hechos capítulo 2, versículo 38, en la predicación de los apóstoles, el apóstol Pedro, ¿verdad? Sobre todo, Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos dice que ya hemos recibido ese reino inconmovible y que mediante ese reino pues hay que agradar a Dios sirviéndole con trabajo, siendo agradecidos, ¿no? Nos habla de la iglesia, ¿verdad? A eso vino Cristo, a establecer esta iglesia y en la iglesia está la bendición, en la iglesia está la esperanza, el perdón de pecados, ¿verdad? Preguntaban una vez, ¿la iglesia perdona pecados? Respondieron sí y no. Una pregunta un poquito capciosa, Sí. ¿no? Yo pudiera decir, ¿no? Que la iglesia es el lugar Donde puedes recibir el perdón de donde se pecados. recibe el perdón de los pecados, ¿no? El que da el perdón de los pecados, pues es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero, ¿cuál es el lugar correcto? Ujú. Ese es el punto, ¿verdad? Efesios nos habla de la iglesia, de esas bendiciones, de esa promesa, de ese lugar de la gracia. Eso mente ayer hablaba de la gracia. ¿Dónde está el lugar de la gracia? Es en lo que es la iglesia. Precisamente, hermano, Rogelio Medina, ahí en la congregación de North Richland Hills, en College Hill, va a estar, los hermanos están organizando una conferencia de lo que es la gracia, Así es. diferentes temas. Nuestro hermano Miguel García, ¿verdad? Acaba de mencionar los diferentes temas. Creo que él va a participar ahí, si mal no recuerdo. ¿Tú vas a predicar ahí? No, mi ¿No? hermano. Uno de mis ¿Te hermanos acuerdas de creo que algunos de va. los temas? No, ¿No? Bueno, lo que sí recuerdo es, en cuanto a la gracia, ¿verdad? Lo que la gente piensa de la gracia, ¿verdad? Lo que realmente es la gracia y cómo alcanzar la gracia de Dios. Sí, es algo que el pensamiento del hombre, ¿verdad? Que recuerdo que una vez se me hizo la pregunta, le dice, ¿tú fuiste salvo por gracia o por la ley? Y me quedé yo como, bueno, como que por gracia, por sí, por la gracia de Dios. Entonces, pero lo hacen en el pensamiento, ¿verdad? Como lo tenían los romanos, cuando Pablo los exhorta allá en Romanos 6, 6. ¿verdad? Que no porque somos salvos bajo la gracia, quiere decir que podemos hacer lo que queramos y llevar la vida que a la manera que pensemos. A cabo, no le hace, somos un junior, ¿verdad? Tenemos a papi y papi nos va a sacar de cualquier problema y no es así, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que al estar, eso es lo que Efesios nos quiere enfocar,
primer lugar nos dice que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y muchos dicen, sí, hermano, pero yo soy el cuello, yo muevo la cabeza. Es imposible, No, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Porque el que da las órdenes es el cerebro, correcto. ¿verdad? Es el que da las órdenes. Por eso pone en el primer capítulo de Efesios el aspecto de que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuerpo no puede hacer nada si no lo indica la cabeza. Correcto. En el segundo, ¿verdad? El capítulo 2 pone a Cristo como la piedra angular, ¿verdad? El fundamento. Entonces, si la única manera que puedes construir es sobre el fundamento, y el fundamento ya tiene un plano, un arquitecto, ¿verdad? Entonces tiene que seguir las reglas tal como es. Yo les explico a los hermanos. Cuando usted pone un fundamento, el que va a inspeccionar viene e inspecciona de acuerdo al arquitecto, ¿verdad? Lo que hizo, el dibujo, todo eso. Y pones también en el capítulo 5 el aspecto de esposa y esposo, ¿verdad? Como Cristo dio la vida, el amor, dio todo por su esposa, ¿verdad? Entonces la esposa obviamente debe dar todo por su esposo. Y es importante eso. Pues ya hice el panorama de Efesios, brother. Pues yo me tengo que estar haciendo nada más puras palabras aquí. Bueno, la iglesia en sí, ¿verdad? Es la revelación de Dios del misterio, ¿verdad? Este era el misterio de la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. ¿De qué se trataba el reino? ¿Cómo planeaba Dios juntar a la humanidad? Pues era a través de la iglesia, ¿verdad? Es lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 1 al 21. Ese era el misterio que ha sido ahora revelado. La iglesia es el lugar donde se une tanto al judío como al gentil, todos unos en Cristo, ¿verdad? Sí, ese misterio que Cristo mismo reveló, ¿te acuerdas en Juan capítulo 10, cuando habló que Él era el buen pastor y que había otro rebaño que Él tenía que traer al redil, ¿verdad? Exactamente, precisamente, ¿verdad? Lo que dice el Señor, ¿dónde lo más lo dice? En Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12, ¿verdad? En adelante, que quitó esa pared de intermedio a los judíos y los gentiles, ahora somos uno en Cristo Jesús, precisamente aquí en Efesios. El hermano William Alvarenga nos dejó esta división desde su perspectiva y obviamente una perspectiva muy natural de lo que es Efesios. Nos habla de lo que es la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 4, nos habla de lo que es la iglesia, el lugar de los escogidos. Que pensamos a veces que los escogidos, los que están ya predestinados, pensamos mal en cuanto a la predestinación, ¿no? Que Dios escoge a los que van a ser salvos y esos son los que van a estar ahí en la iglesia. No, no, no. Ese es el lugar de los escogidos. Ese es el lugar escogido para llevar al cielo. Así que si usted quiere ir al cielo, tiene que permanecer o tiene que entrar a la iglesia del Señor. En el capítulo 1, versículo 13 al 14, nos habla de la iglesia, el lugar de los sellados. Ese sello que recibimos a través de las aguas del bautismo, ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que ahora tenemos, ¿verdad? En nuestras vidas. Ese es el sello, es el boleto, a veces decimos, ¿no? Así es. Cuando queramos ir al cielo, si usted no tiene ese boleto, ese sello, no va a poder entrar, ¿no? Así que ¿dónde va a recibir el sello? No te dejan entrar ni a Estados Unidos sin No, sello. pues ves. Imagínate ahora al cielo. Sí, hombre, ya los vamos a dejar a otro tema, ¿no? Por favor. Bien, capítulo 1, versículo 22 al 23, nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 al 10, la iglesia como el lugar de los resucitados. Capítulo 2, versículo 11 al 18, la iglesia como el lugar de los reconciliados. Entonces, aquí, hermano, es donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿realmente importa o no importa la iglesia en la que perteneces? Yo veo claramente en la Biblia que claro que sí importa, ¿verdad? Luego en el capítulo 2, versículo 19, la iglesia es la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 20 al 22, la iglesia es edificio y el templo de Dios, ¿verdad? Es el fundamento. La iglesia es Cristo. ¿Quieres leer los demás, hermano? Sí, la iglesia, el plan eterno de Dios, capítulo 3, versículo 1 al 11, ¿verdad? Bien importante eso. También el lugar de los unidos, del capítulo 4, versículo 1 al 6. Y es interesante, ¿verdad? Cómo Pablo tiene que explicar eso de la unidad, ¿verdad? Ya lo había dicho allá en Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, pero aquí lo explica un poquito más específico, ¿verdad? Porque vemos hoy en día tantos cambios dentro de la iglesia.
Y también va a la iglesia la esposa de Cristo, ¿verdad? Como lo explicaba ahorita, el capítulo 5, versículo 21 al 33. Y la iglesia, el ejército de Dios. Ese es, creo que es uno de mis mejores Favoritos. versículos, ¿verdad? Porque muchas veces respetamos mucho al ejército, ¿verdad? Local de aquí de Estados Unidos y somos fanáticos, vamos a decir, en ese aspecto. Tienen las banderas afuera y todo eso. Pero por nosotros también tenemos un uniforme, ¿verdad? Tenemos un uniforme, capítulo 6, versículo 10 al 20, en el cual tenemos que tener constantemente. Hay veces que la hermandad deja ese uniforme al salir del edificio, ¿verdad? Llega al trabajo y te encuentras con personas que dicen, bueno, allá somos cristianos y acá estamos trabajando, ¿no? El uniforme del soldado es constantemente, ¿verdad? Tienes que estar diariamente, es algo que te va a proteger de todo lo que pueda hacer el maligno contra uno, ¿verdad? Eso es bien importante. Claro, y siempre listos, siempre armados. Sí, No dejar nuestra armadura, hoy descanso, ¿no? O sea, el cristiano no descansa, ¿no? Triste que a veces, pues, con las cosas simples que el cristiano debe hacer por naturaleza, como el llevar la Biblia a la iglesia, brother. sí, Y a veces si no la llevamos, si ni siquiera vamos armados a la iglesia, pues ¿qué se espera de cuando estemos en la calle? exacto. Entonces, siempre armados, siempre listos, somos el ejército de Dios y Dios nos ha provisto de esa armadura aquí a la iglesia, una vez más, ¿no? Así que Efesios, hermanos, es el experto, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a hablarnos de la iglesia, de sus características, de lo que encontramos dentro de la iglesia. Y cómo venir a ser parte de la iglesia, pues sabemos que es a través de las aguas del bautismo, ¿no? Sí. No sé si quieres agregar algo antes de pasar a Ya que algo se acaba. más. No, Ya hay que acabarlo. pásale. Bien, bueno, es como una nota que hemos estado poniendo, bueno, que vamos a estar colocando, lo que es la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se consideran las epístolas de la prisión, ya que estas fueron escritas cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Los versículos que encontramos es en Efesios 3:1, Filipenses 1:7, Colosenses 4:10 y Filemón, versículo 9. Interesante cómo es que Pablo, a pesar de estar en prisión, todavía tiene esa mentalidad, esta concentración en la iglesia, en el reino, y de hablarnos en Efesios de las maravillas de lo que es la iglesia, en Filipenses de expresarse tan hermosamente de los hermanos, en Colosenses pues nos habla de la preeminencia de Cristo, y en Filemón pues una carta haciendo un favor, pidiendo un favor. Sí. O sea, todavía estando en prisión, ¿dónde estaba la mente de Pablo? ¿Estaba ahí encerrada en la prisión? No, claramente no, ¿verdad? Vemos que Pablo, y es algo que nos puede ayudar a nosotros a entender también, ¿verdad? Que no importa el lugar donde estemos, a veces, como a veces que platicamos, ¿verdad? Job está bien chiquito, es un pueblito que me siento encerrado, ¿verdad? Pero realmente cuando si se pone uno a estudiar, ¿verdad? Se pone uno a ver las cosas de Dios y estás Involucrado. 100% involucrado, ¿verdad? Se te olvida el lugar donde estás, realmente sientes que estás en Houston, ¿no? Rascacielos, En ¿no? Monterrey, Sobre la silla. ¿verdad? Pero sí, o sea, es algo que nos puede ayudar a nosotros a entender, ¿verdad? Que no importa el lugar, les digo a los hermanos, si estás en el trabajo, estás donde sea que estés, ¿verdad? En el lugar que estés, en el momento que te encuentres, en la situación que te encuentres, siempre Dios te va a sacar fuera de ese malestar, ¿verdad? Vemos cuando hablamos con hermanos que están enfermos y si llegas tú y dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no, el enfermo ya se estaba olvidando, ¿verdad? Y no llegas tú y le dices otra vez todo. No, pero si llegas tú y dices, oye, mira que ayer vimos esta carta y empiezas a platicar de lo que estudiaste con los hermanos, el hermano por ese rato se le olvidan los dolores, ¿verdad? Es bien pues, importante. Que nuestra mentalidad esté siempre en las cosas de Dios. Y es cierto, hermanos, la Biblia nos transporta a otro lado, y tanto emocionalmente como espiritualmente. No importa el lugar donde estemos, hay que estar siempre pensando en las cosas de Dios. Precisamente eso habla Colosenses capítulo 3, ¿no? Versículo 1, poner la mira en las cosas de arriba. Y pues vemos ahí el ejemplo de Pablo, ¿no? Dándonos en esos capítulos, 5 capítulos de Efesios, pues básicamente una cátedra de lo que es la iglesia. Ni más ni menos, eso es la iglesia. Así que, hermanos, pues un ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? En cuanto a estas cosas. Lecciones prácticas,
como siempre decimos, muchas podemos aprender de esta carta a los Efesios, pero hermanos, solo por mencionar algunas, en Efesios capítulo 1, versículo 3, encontramos que las bendiciones de Dios se obtienen cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Así es. Le decimos a la gente, incluso a la gente que no es cristiana, ¿verdad? Le decimos, Dios te bendiga, con ese deseo, con esa esperanza, ¿verdad? De que Dios le lleve bendiciones a su vida, pero creo que la bendición más grande que pueda tener esa persona que no es cristiana es venir Ujú. a ser cristiano. Pero a nuestros hermanos de la iglesia del Señor decimos, Dios te bendiga, porque sabemos, tenemos esa fe, esa confianza de que Dios nos bendice cuando estamos en su reino. Sí, es algo bien importante, ¿verdad? En Cristo es bien importante porque como pusimos, en primer lugar, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ujú. Ahora imagínate, como todos dicen que todos vamos a estudiar lo mismo, todos hablamos de Cristo. Mm. Imagínate, Cristo es la cabeza, ¿cuántos cuerpos hay? No, ¿Me entiendes? Es algo ilógico, ¿verdad? Entonces, igualmente el fundamento, un fundamento y diferentes edificios, diferentes formas de estructuras, no se exacto. puede, ¿verdad? También decir que Cristo es el esposo y tener bastantes esposas, pues Es también ilógico, es ¿verdad? ¿Por ilógico. qué? Porque es algo que no es correcto, ¿verdad? Ni aún entre nosotros es correcto. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios, ¿verdad? Siendo perfecto y santo, y su Hijo Cristo Jesús a venir a dar el ejemplo perfecto, podemos pensar y decir, ¿verdad? Que todos somos de los mismos, ¿no? No, ¿Verdad? Solamente uno, exacto. solamente uno. En Cristo, Ujú. ¿verdad? También en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, solo Cristo es nuestra autoridad en lo que hacemos en la iglesia, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Así Lo que es. estamos Ujú. diciendo. En el capítulo 2, versículo 11 al 19, en Cristo somos un solo pueblo, el Ujú. pueblo de Dios y la familia de Dios. Es una maravilla cómo es Ujú. que, pues lo que mismo ahí dice en el capítulo 2, ¿verdad? Que la ley pues nos excluía a nosotros los gentiles. La Ujú. ley era, a mí me parece muy interesante todo lo que se hacía bajo la ley de Moisés. Sin embargo, ¿verdad? No era lo completo. No Exacto, era el plan de Dios. Y además nos excluía a nosotros, a los mexicanos, exacto. a Sí, los estamos americanos. afuera. Estábamos afuera, ¿verdad? A los gentiles, Sí. pero en Cristo pues tenemos esa armonía, esa unidad, ¿no? Somos un solo pueblo. Sí, es bien importante, ¿verdad? Esta familia que tenemos en Cristo y que tenemos en Dios. Y es necesario, ¿verdad? Poder formar parte de esta familia. Y eso es algo triste, ¿verdad? Porque en veces la gente te llama hermano y uno no les dice hermano para atrás y hay gente que se Se ofende, ofenden ¿verdad? algunos. Se ofenden y recuerdo yo, ¿verdad? Que mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no me dices hermano? Bueno, pues porque no eres mi hermano, ¿verdad? No porque llega alguien a la casa de mi papá y ¿verdad? Y, ay, ¿cómo estás, hermano? Pues no, ¿verdad? No, No, no. no es mi hermano, o sea, eso es común. A veces se siente uno un poquito incómodo en cuanto a Sí, ello, pero pues, sería comprometernos, ¿no? exacto. Sí. A veces se nos sale, ¿no? Dios le bendiga, hermano. Y se Y, nos salió decirle hermano, ¿no? ándale. A veces por costumbre, Y pero no. suele suceder, ¿verdad? Con los visitantes constantes, Ajá, ¿verdad? Tienes visitantes constantes por sí. años y la gente les empieza a decir, hermanos, que ellos ya no sienten la responsabilidad de entender, de ser obedientes Es, al Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tomaron igual, parte de ya la es parte familia. de. Y no, es algo interesante que tenemos que ver muy, muy específicamente. Que sería otro Exactamente. día hacerlo. Sí, 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 claro. También en el capítulo 3 versículo 3 al 7 encontramos que la iglesia es el plan perfecto de Dios. Pues sí, plan perfecto de Dios. O sea, la iglesia se encierra todo lo que se viene haciendo desde el Génesis, Ujú. ¿verdad? Pues eso que le dice Dios a la serpiente, a la mujer y a la serpiente, ¿verdad? Que la simiente de ella le herirá en el calcañar a la Ujú. serpiente. ¿Eso Así cuándo es. es? Pues es hasta en la muerte de Cristo. Y en la muerte de Cristo se cumple todo, ¿verdad? Y comienza lo que es la iglesia, la promesa de Dios a Abraham. En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ujú. Así que, pues sí, todo lo que se viene hablando, hermanos, y se viene haciendo y planeando, todo es por lo que es la iglesia. Y lo que le decía a los hermanos cuando estábamos viendo esto, ¿cómo se siente usted ahora al saber esto? O sea, que todo lo que viene haciendo Dios desde el principio o desde antes de la fundación del mundo es para que llegáramos a la iglesia. Y ahora que ya estamos viviendo esta era cristiana, viviendo dentro de la iglesia, a veces somos tan, ¿cómo se dice? Ah, mal agradecidos. Sí,
Sí, somos muy mal agradecidos, ¿verdad? Que les digo yo, todo lo hizo Dios específicamente para ti solo, Ujú. ¿verdad? Y les digo yo que tenemos que verlo de esa manera, que Dios hizo todo para mí, pero en el aspecto no de ser egoísta, sino en el aspecto de responder, ¿verdad? Correcto. Responder al llamado, Correcto. responder a la obediencia, responder con gratitud Ujú. y ser obediente en ese aspecto, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, Cristo murió por todos. Como diciendo, no lo hizo por mí porque yo ni estaba allí. No, o sea, murió por mí, ¿verdad? Es algo Muy importante para así que es. cuando estemos, especialmente los hermanos, participando de la cena del Señor, no Ujú. lo tomemos como algo insignificante, ¿verdad? A No, veces tomamos la galleta nomás para apaciguar la tripa y tomamos el jugo para pasar la galleta no. y no nos ponemos a pensar, ¿verdad? No nos ponemos a pensar porque pensamos, fue nomás algo que ya pasó. Sí, no lo meditamos como Exacto. realmente es. Ujú. Y por eso, aunque es un panorama, hermanos, yo creo que Bien. nos trae mucha información y espero que tenga la oportunidad usted en su congregación de estudiar esta carta a los Efesios. Ya hay material de la Iglesia de Cristo. Mi hermano Willy tiene material en cuanto a esta carta. Ujú. Recomendamos este tipo de materiales, hermanos, para que usted lo estudie en su Sí, congregación. Capítulo 4, versículo 1 al 6. La iglesia tiene la perfecta unidad, ¿verdad? Unidos en el Espíritu, unidos en la fe, unidos en Cristo, hermanos. La perfecta unidad. sí, El capítulo 5, versículo 22 al 33, la iglesia es la esposa protegida y sustentada por su esposo, que es Cristo. Yo creo que la mayor muestra de amor, ¿no? Pues fue la muerte del Señor, ¿no? La sustenta, la provee, y lo que nos proveyó Cristo, hermanos, a nosotros, que somos la iglesia, la esposa, nos proveyó la salvación. sí, y más que nada dice Efesios 1:13, ¿verdad? Que fue las arras, Ujú. ¿verdad? Del Espíritu para nosotros, dado a nosotros para que podamos gozar, ¿verdad? Ese consolador que nos ayuda, nos guía. Eh, Correcto. qué más bendición, ¿verdad? Podemos tener. A veces nos ponemos a pensar en las cosas materiales, pero si realmente nos leeran los Efesios, nos diéramos cuenta de las cosas espirituales que tenemos, ¿verdad? Cómo vamos creciendo espiritualmente y qué conocimiento vamos adquiriendo. ¿Quién más que Dios para protegernos? ¿Quién más que Cristo, verdad? Para llevarnos y tenernos siempre en su lado. Correcto, así es, hermano. Y pues por último, ya el capítulo 6, versículo 10 al 20, la iglesia es el ejército poderoso sustentado por Dios. Nada más, Dios nos da todo, hermanos. Las herramientas, yo creo, que más debería usar el cristiano, pues lo que es la espada, la Biblia y la oración. Así Obviamente es. todo lo demás es sumamente importante, pero yo creo que lo que usamos más a diario, o lo que deberíamos usar más a diario, adiestrados, es en la palabra de Dios y en la oración. Así es. La oración, hermanos, es una... hermanos, es gratis. Es gratis, hombre. No, Pareciera que nos están no tenemos cobrando. que buscar plan con el Sprint ni No, Verizon. no, no, tan difícil que es, brother, ya ni me acuerdes, porque No, me pongo a llorar. no, no, me No, ref- sí es comunicación gratis, ¿verdad? Poder platicar con Dios, ¿verdad? Platicar con tu Padre, o sea, muchos, ¿verdad? Tristemente no tenemos nuestro Padre terrenal que acostumbrábamos a platicar con ellos, ¿verdad? Y con Dios, no importa el horario, ¿verdad? No importa el horario, el día, la hora, siempre está todo. listo para Sí, siempre escucharnos, está con sus oídos puestos, ¿verdad? Para escucharnos y no nada más escucharnos, sino también llevarnos a la respuesta, ¿verdad? proveernos. Y proveer lo necesario para nosotros, ¿verdad? Eso es bien importante eso. Y todo esto es la bendición que encontramos dentro de la iglesia. Así que, bueno, una vez más, Efesios, hermanos, véanlo, estúdienlo, pídele a su predicador, ¿por qué no, verdad? Tiene chance usted de pedirle a su predicador, enséñenos acerca de Efesios, ¿verdad? Necesitamos ser un poquito, hermanos, más celosos Sí, en cuanto a lo que es la iglesia. Hemos dejado que la gente diga, no importa qué iglesia te reúnas, no, sí importa, realmente sí importa, Efesios nos lo demuestra, y hay una sola iglesia, no hay muchas iglesias, ¿verdad? ujú. ¿Era algo que quieras agregar? Aquí terminamos. No, pues nada más, ¿verdad? Es bien importante, como mencionabas, en cuestión de la alimentación. Bien, bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces mucha gente, ¿verdad? Piensa, no, la alimentación no importa. Bueno, sí importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gente está impuesta que le den nomás hamburguesa, 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 y luego ¿Qué cuando le tiene de malo, das, bro, de la hamburguesa? y luego cuando te dan vegetales, su mozzarella, ya cuando te dan vegetales, pues como que sientes que no te cae muy bien, ¿verdad? Y esa es la alimentación correcta Ujú. en este aspecto la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que estar
deseando, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Eso es bien importante eso, ¿verdad? Para poder crecer más y más y tener el deseo de platicar con Dios. Correcto. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención y por su participación. Bueno, ya no hemos recibido más aquí en la caja de chat. Le mandamos un saludo a hermano Manuel Rada y hermano Manuel Rada, esperamos más información acerca de la conferencia que nos estaba hablando. Y hermano Mark Alvarenga se presentó también aquí a través de la caja de chat. Saludos, hermano, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga. A todos los hermanos que nos están escuchando, amigos en diferentes partes del mundo, deseamos que usted encuentre la verdad, tenga ese corazón sincero y que le permita que la palabra de Dios le enseñe, le ilumine y lo guíe a la verdad. Estamos trabajando también para usted, si usted necesita un poquito más de seguimiento, estudiar, podemos hacerlo en línea, ¿verdad? No necesitamos estar totalmente físico, a veces la distancia, los países, etcétera, Sí. etcétera, o los horarios en ocasiones, podemos hacerlo totalmente en línea mientras usted esté dispuesto. Va a ser eficaz porque no tengo que estar yo ahí, sino la palabra de Dios es la que va a estar con usted, es la que lo va a guiar a la verdad. Así que hágalo. Mi correo electrónico es asaelalvarez@radio40.org, asaelalvarez@radio40.org. También puede entrar a www.elcaminodeverdad.com. Ahí va a encontrar mis contactos y pues con mucho gusto lo vamos a atender. No sé si tienes tu contacto. No, pues nomás mi número de teléfono. A ver, pues, aviéntalo. Yo les digo que me pueden hablar a la hora que sea, ¿verdad? La área es 870-826-9158, ¿verdad? No importa el horario, créanme que me han hablado a la 1, 2, 3 de la mañana y yo contesto, ¿verdad? Si hay una duda bíblica, no me importa que me despierte. Y hasta da gusto porque tienen la Sí. confianza de buscarnos a pesar de las horas, no importa, da gusto y con mucho gusto también nosotros atendemos. Gracias a ustedes, a cada uno de ustedes por su confianza. Hermano Mark dice, pues, great job. Así ¿No? es. Ay, La sí. traducción es buen trabajo, hermano. Bueno, gracias por traducirlo porque no lo entendía. Estaba diciendo, ¿qué diría Mark? ¿Qué diría Mark? No, simplemente pues disculpas por llegar tarde, ¿verdad? No pasa nada. Gracias, y pues ya vas a empezar tu programa, hermano. Ya mero, si Dios permite, pues todavía estamos en esos detallitos, ¿verdad? Tratando de figurar la fecha y todo esto, ¿verdad? Con el hermano, que anda un poquito afuera, pero ya estamos ahí programando todo eso. Se titula Valor y Fe. Valor y Fe. Valor y Fe, hermanos. Esperen el programa de nuestro hermano Sergio Luna. Tentativamente sería miércoles. ¿Qué damos? ¿Miércoles, jueves? Quedamos. El lunes, yo creo. Lunes sí sería un día más fácil, ¿verdad? Pero después de mí, ¿verdad? Sí, el propósito es enfocarnos en el balance perfecto de las Escrituras. Ahí lo tienen, hermanos, pues más programación en vivo a través de unasolafe.org. Gracias, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en su próximo programa Hacia la Meta a través de Una Sola Fe y a través del caminodeverdad.com. Hasta la próxima.